Seguimos en nuestro recorrido a través de los salmos de David. Hemos visto distintos salmos y hemos contado con diferentes expositores. En la entrega anterior, nuestro hermano Oliverio Peñalosa nos guió a través del Salmo 20 y nos dejó esta enseñanza: confiar en Dios en tiempos de angustia, en lugar de apoyarnos en recursos y fuerzas humanas. Mientras preparaba este sermón, pensé en Hollywood y las premieres. ¿Saben cómo es? Es un momento exclusivo donde se invita a las celebridades y a las personalidades importantes del espectáculo para que vean una función privada. Y esta es antes del lanzamiento oficial. Y en el Salmo 22 ocurre algo similar. Es como si el Espíritu Santo le dio a David una premier con un pase especial 2000 y tantos de años después para ver la película del sufrimiento de Cristo. Este Salmo 22 es una poesía dolorosa. Es el retrato del sufrimiento de alguien que experimenta el dolor, pero no solamente el dolor, sino la ausencia de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguna vez ha sentido que Dios no le escucha, que no le presta atención y que el mundo está colapsando mientras Dios está haciendo otras cosas y que usted parece que está solo? Si es así, permítame decirle que usted no está solo. David experimentó algo similar y aún más, Jesús vivió la misma sensación en la cruz. Este salmo nos invita a ver el drama de la cruz. Un drama que inicia con un clamor, pero termina en esperanza. Y esto lo vamos a ver en 3 movimientos del texto. Primero veremos el sufrimiento espiritual del rey, en los versos 1 al 11. Luego veremos el sufrimiento físico del rey en los versos 12 al 21. Y por último terminaremos con la gloria futura del rey en los versos 22 al 31. La idea que quiero que quede en sus mentes y en sus corazones es que el drama de la cruz es el ancla de nuestra salvación y al mismo tiempo la razón de nuestra proclamación. Me permito repetir. El drama de la cruz es el ancla de nuestra salvación y la razón de nuestra proclamación. Le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis pecados, de mis faltas, yo te pido que tú edifiques a tu iglesia para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. En esta primera parte se ve el sufrimiento espiritual del rey. Un sufrimiento que viene de la mano de la ausencia de Dios. Una ausencia que está marcada por el silencio. Yo le invito a que veamos esta ausencia. Veamos la primera parte del versículo 22. Dios mío, Dios mío. David inicia ese clamor con un grito desesperado. Y el énfasis de Dios mío, no es al azar. A diferencia de otros idiomas como el nuestro, que tenemos signos de puntuación que nos permiten entender la intención del autor, el hebreo y el griego no tienen estos signos de puntuación. Si vemos, por ejemplo, en la actualidad, si una persona quisiera representar en una oración una pregunta, lo que hace es que pone
signos de interrogación. Y así nos damos cuenta de que es una pregunta. O si quiere demostrar algún tipo de emoción, lo que hace es que pone signos de admiración y así nos damos cuenta de que está hablando de un tipo de emoción o exaltación. En el caso del hebreo y el griego, para resaltar este énfasis, lo que hace es que usa la repetición. Es por esto que cuando vemos que Jesús dice, de cierto te digo, no es un error de la oración, es una forma literaria que nos dice lo próximo que viene es importante. De igual manera, este salmo, David repite, Dios mío, Dios mío. Lo que hace con este Dios mío, es imprimirle intensidad a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Vaya conmigo al verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, cuando vemos el contexto de Dios mío, nos damos cuenta de que lo que sigue no es algo poético. ¿Por qué me has abandonado? No, es un grito desesperado. Es, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no estás? ¿Qué pasó? Y aunque desconocemos las circunstancias de este salmo, lo que podemos ver es que David estaba experimentando una situación bien intensa. Una situación que parecía colapsar. Una situación en donde él ya no sabía qué hacer. ¿Alguna vez se ha visto usted en algo similar, donde todo parece que va a colapsar? ¿Alguna vez ha sentido que Dios no está cerca? Si le ha pasado, permítame decirle que no es algo anormal, que David lo experimentó, y aún David, además de David, Jesús lo experimentó. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó en la cruz el sufrimiento espiritual vinculado a su sacrificio por nosotros. Algunos proponen que allí Jesús dejó de ser Dios y fue solamente un hombre. Y esto se conoce como la herejía kenosis. Kenosis es una palabra griega que significa vaciamiento. Y esta postura fue condenada por la iglesia, pues Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, unidos inseparablemente. Otros, aunque una minoría, sostienen que Jesús siguió siendo Dios, pero dejó de experimentar conscientemente su divinidad durante este momento. Es decir, como que dio como que un apagón y como que no supo bien qué era él, si era Dios o si no era Dios. Sin embargo, la postura más aceptada es que este desamparo que habla Jesús aquí es por la santidad de Dios. Porque Dios es tan puro, tan limpio, tan impoluto, que no podía estar cerca de Jesús por el nivel de pecado que Jesús había cargado en sí mismo. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta de algo que solemos pasar por alto. Hermano y hermana, el pecado no es poca cosa. Es común que minimicemos el pecado. Y al hacerlo, no le damos la dimensión ni la trascendencia del pecado. Hermano y hermana, el pecado es horroroso delante de Dios. Tan horroroso que Dios tuvo que dar la espalda a su Hijo Jesucristo. Es decir, cuando pecamos, ofendemos la santidad de Dios. El pecado no es una simple falta menor, es una rebelión frontal contra Dios. La palabra dice que el pecado es abominación a Dios.
Proverbios 15:9. Es algo que él aborrece, que cuando él lo ve le provoca ira, se molesta, no quiere estar cerca. Hermano y hermana, el pecado es serio. Es como la luz y la oscuridad. No combinan. No pueden estar simultáneamente luz y oscuridad. Dios, en su pureza absoluta, no puede tener el pecado cerca. John MacArthur comenta sobre este drama de la cruz y el clamor de Cristo diciendo, Cristo en ese momento estaba experimentando el abandono y la desesperación que resultaron en el derramamiento de la ira divina sobre él como portador del pecado. Eso significa que el sufrimiento que experimentó David en el Salmo 22, Cristo lo multiplica a la n potencia, porque él cargó el pecado de toda la humanidad. Y por llevar el pecado de toda la humanidad, entonces la ira de Dios, imagínese cómo era. Toda la ira de Dios contra todo el pecado del mundo. Sin embargo, el Salmo presenta un contraste al sufrimiento espiritual de David. Verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este es el primero de dos contrastes que se ven en esta primera parte. Y en este primer contraste David presenta a Dios no como un ausente, sino como un presente. Algo completamente distinto a los versos 1 y 2. Y no solamente presente, sino que responde. Y para eso David utiliza la referencia del pasado de Israel. Versos 4 y 5 del capítulo 22. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. De manera que nuestro abordaje a la situación difícil es clamar a Dios. Que aunque no parezca que Él no está, Él sí está. Y aunque parece que las cosas salen de control, las cosas nunca salen de control de nuestro Dios. ¿Y qué hace que David tenga esta confianza en Dios? Él miró al pasado. Verso 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso es importante, hermanos, porque como humanos tenemos una memoria situacional. Es decir, medimos la grandeza o pequeñez de Dios en base a lo que estamos experimentando en el momento. Y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida que Dios libró a Israel cientos de miles de veces. Se nos olvida que Dios nos ha respondido a nosotros cientos de miles de oraciones. Se nos olvida que Dios ha estado ahí en el momento difícil y que ha resuelto el problema. Se nos olvida. Y esta memoria situacional hace que nosotros perdamos la perspectiva de quién es Dios. Sin embargo, David dice, mira al pasado. Hermano y hermana, mira al pasado y verás que Dios te va a librar de esta también. Hermano y hermana, mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios hizo por tu vida, por tu familia. Y te darás cuenta que esa situación es momentánea. Con esto no quiero decir que se va a resolver como tú quieras, ni como yo quiera. Pero sí te confirmo y te aseguro que el Dios que estuvo antes está contigo ahora y estará contigo mañana. Por lo tanto, clama a tu Dios. En un momento difícil, clama a tu Dios. En un momento chévere, clama a tu Dios. En el momento de fe oscuro, que no hay nada, clama a tu Dios. Porque Él nos ha demostrado que es un Dios que está presente.
Y Jesús sabía que Dios le había dado la espalda por su santidad. Pero aún con la espalda de Dios, Él estaba presente. Y espero que se pueda entender esto. Dios estaba ahí. ¿Por qué? Salmos 5, 4 al 5. Porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. Y el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En ese momento Jesús es pecado por nosotros. Era abominable delante de Dios. Espero darme a entender que lo que estoy diciendo. Jesús es agradable a Dios, pero estaba lleno del pecado mío y del suyo. Su ropa blanca estaba sucia por usted y por mí. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús se hizo pecado. Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que un ser puro y limpio como Jesús se vistió de Josías y se vistió de usted y se vistió de todos los pecados que yo hice antes, lo que estoy haciendo ahora y lo que voy a hacer mañana. Hermanos, son muchos pecados. Los míos. Los suyos yo no sé. Los míos. Si usted quiere podemos compartirlo. Yo tengo suficiente para darle. Y Él se hizo pecado por nosotros. En ese sentido, Dios Padre, por su condición de santidad, no podía estar con Jesús. Ahora, esto trae otro dilema, que es el dilema de la Trinidad. ¿Cómo se da ese juego? Y la manera más fácil de resolverlo es que la Trinidad es una paradoja. Una paradoja es una realidad que existe, se acepta, pero no se puede explicar. En este caso, la Trinidad, Dios en tres personas que son distintas y son las mismas al mismo tiempo, y es un solo Dios con tres personas, eso para nosotros es una paradoja que no podemos explicar. Así que Dios no se puede negar a sí mismo ni ir en contra de sí mismo, pero al mismo tiempo no es compatible con el pecado. ¿Cómo se da eso? Yo no sé. Lo que sí aceptamos es que Jesús es un ser individual, el Espíritu Santo otro ser individual y Dios Padre otro ser individual. Pero al mismo tiempo ellos tres son un solo Dios. Tres personas, una misma esencia. Ahora, el punto aquí no es explicar la Trinidad. El punto aquí es que veamos que Jesús asumió nuestros pecados en la cruz. Y Él clama con dolor porque no fue fácil para Él. Pero al mismo tiempo, Jesús sabe que Dios es un Dios confiable y que está presente hasta el final y que lo va a librar de esta copa de vergüenza. De manera que al ver el Salmo 22, paralelo a la cruz, nos damos cuenta de que Jesús clama ante la ausencia de Dios, pero al mismo tiempo clama porque conoce que Dios lo va a librar y es fiel. Y la enseñanza para nosotros es que en el momento de dificultad, hermano y hermana, aunque sintamos que Dios no está presente, aunque sintamos que nuestro rol sea de juzgar a Dios porque no me ayudó, hermano y hermana, lo mejor que podemos hacer es clamar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es confiable. No solamente ve el tema del sufrimiento espiritual, sino que también incluye el sufrimiento emocional y físico. Versos 6 y 7 nos muestran el desprecio emocional de los hombres. Y ese ciclo que se repite con David. En los primeros versos se ve la ausencia de Dios. Sin embargo, no es solamente la ausencia de Dios, sino también la calamidad que experimenta por las personas. Verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Este primer desprecio conecta con lo anterior. Recuerden que la sección anterior él recibe el desprecio de Dios, entre comillas, ya que Dios lo ha desamparado, pero el desprecio de los hombres lo consideran a él inferior, gusano. Lo están viendo como, llaman aquí, second class citizen, que es menos que nada. Si una funda negra y usted es lo mismo. Lo que significa que David vio su dignidad reducida a un insecto que sufre la burla pública. Versos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen. Estire la boca, mira la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrela a él y sálvele, puesto que en él se complacía. Noten el nivel de burla. Es una burla que cuestiona las creencias de David. Sálvele a aquel, porque él se complacía en él. Y de esa misma manera le pasó a Jesús. Mateo 27, 39 al 40. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días lo edificas, y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Diciendo de la cruz, tú no dices que eres el mero mero. No que tú tumbas el templo en 3 días. Bájate de esa cruz. Miren cómo el sufrimiento que experimenta David, que cuestiona su fe, a Jesús le cuestiona su identidad. El drama de la cruz, hermanos y hermanas, nos lleva a reflexionar sobre el dolor que sufrió Cristo. Un dolor que trascendió los límites. El Salmo 22 refleja el sufrimiento de David, pero al mismo tiempo anticipa y profetiza el sufrimiento de Jesús, que es un dolor injusto el de Jesús. Él no se merecía eso y revela más que todo el amor profundo que sentía por la humanidad. Sin embargo, más allá del dolor, más allá de la burla, el clamor sigue presente. Capítulo 22, verso 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien ayude. Una vez más, la palabra clave es que porque la angustia existe, vayamos a Dios. Eso es importante porque no podemos dejar de lado el dolor y el sufrimiento. Está sufriendo. Y para eso existen los salmos de lamentos. Salmos que están para que la persona, cuando está atravesando un momento de dolor, se acerque a Dios, no con una falsa idea de que todo va a salir bien, ni con la hipocresía de pensar que al venir al precio de Cristo todo se va a resolver, porque no es así. Cuando hay un cáncer, hermanos, fase 4, con metástasis en los huesos, hermano, mire, los chances son muy bajitos. Bien bajito. Pero el Salmo de Lamento me da a mí la oportunidad de conectarme con Dios. De hecho, podemos ver cómo el malo prospera. ¿Cuántos narcotraficantes están vivos y tranquilos en su casa? Y la señora que se ha pasado su vida entera orando y clamando al Señor tiene un cáncer terminal. ¿Cuántos políticos corruptos que conocemos que hay? Al contrario, hacen más corrupción y son más ricos. Y el siervo o la sierva que está ahí clamando, que está predicando el evangelio, sufriendo. Vemos esta discrepancia. Y vemos de hecho como un caso muy particular en Job, un hombre justo declarado de parte de Dios, que era apartado del mal, que era el hombre ideal. Y este sufrió en menos de 1 minuto la pérdida de todo lo que tenía. No solamente de posesiones,
sino de hijos, hermano. 10 hijos en 30 segundos. ¿Qué hace Job? Job lo que hace, Job capítulo 1, verso 20. Entonces se levantó Job y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Cuántos ante la dificultad nos hemos postrado? No solamente se postró, verso 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, estamos hablando de que hace 10 segundos atrás, un hombre que tenía vacas, camellos, burros, casa, hijos, cada hijo con una casa, en un minuto se desapareció. De hecho, cuando se analiza el contexto de cómo murieron los hijos, es la forma más ilógica que hay. Estaban como en un enramad y entra un viento y las columnas se van para afuera y le cae el techo encima. Y Job se postra. Ahora, con esto no estoy diciendo que esto es que Job es el modelo de hombre, porque no lo es. De hecho, más adelante Job, ese mismo Job que dice cosas bonitas y chéveres, dice, él maldice su día que nació, pelea con Dios, argumenta con Dios y hasta dice que Dios es injusto. Es decir, Job no es el modelo. Job lo que es un ejemplo de que un ser humano sufre. Y a veces sufre sin razón alguna. Y si usted sufre, hermano y hermana, yo no quisiera que usted sufriera. Pero estamos en un mundo caído. Y la lógica de mostrar esto es que, hermanos, todos podemos caer fruto del dolor. Y para eso está el Salmo de Lamento, para decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para eso está el Salmo de Lamento, para decir, Señor, me duele, ya, son 20 años en esto, ya. Quiero dormir un rato, ya. Hay personas que tienen dolores en la espalda que no pueden dormir. Hermano, no pueden dormir, es una desgracia. No poder sentarse bien es una desgracia, hermanos. Y hay gente que no puede dormir. El sufrimiento de Jesús nos muestra que somos humanos. El sufrimiento de Jesús nos muestra que podemos clamar a Dios. El sufrimiento de Jesús nos muestra que tenemos a un Dios disponible. Que a pesar del dolor, a pesar de la situación difícil, Dios está ahí. Y este sufrimiento pasa a lo físico. Versos 12 y 13 del capítulo 22. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. En esta parte David utiliza la imagen de dos animales fuertes y feroces, el toro que representa la fuerza y el león que representa la violencia. En otras versiones de la Biblia se traduce de esta manera: mucha gente poderosa me rodea, son fuertes como toros de Basán, como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Es decir, los líderes no solamente están haciéndole daño, están hablando mal de él, están destrozando su reputación. Y lo interesante es que Basán era parte de Israel, lo que significa que David está hablando de personas de su propio país que están haciéndole daño. Por lo tanto, es interesante cómo con Jesús se da lo mismo. La gente que se suponía que tenía que apoyar a Jesús estaban dándole, como dice mi país, candela. No era fácil. Sufrimiento físico intenso.
Verso 14 y 15 del versículo 22. He derramado como aguas. He sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Permítame hacer una pausa. ¿Sabe lo que es descoyuntarse? Se desmembró todo. Eso usualmente pasaba en las torturas romanas. Tomaban unos cepos, amarraban los brazos y ponían a unos burros o a unos toros a caminar y la gente se descoyuntaba. Es decir, él, basado en esto, descoyuntaron, lo que está diciendo que no se puede ni mover. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermano, mire, no era fácil. David estaba sufriendo. Y Jesús pasó lo mismo. Jesús fue arrestado, atado, abofeteado, escupitajos, burlas, golpes, azotado, corona de espinas, golpeado en la cabeza y obligado a llevar una cruz. Jesús sufrió, hermanos, y lo experimentó en carne propia. Y no solamente eso, sino que también sufrió persecución. Verso 16 y 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, de tanto ellos me miran y me observan, repartieron, es decir, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si estamos viendo la imagen de una persona que no puede moverse y lo están persiguiendo, es como que están redoblando la apuesta. Y Jesús experimentó exactamente lo mismo. Fue perseguido, acosado, acorralado, despojado de sus vestidos. Y aunque los artistas presentan las fotos de Jesús en la crucifixión con un pequeño como que pañito, no fue así, era completamente desnudo. Para mostrar la vergüenza al mundo. Sin embargo, en el dolor, en la persecución, el clamor sale. Verso 19 y 21. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de mi espada, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En otras palabras, a través del Salmo vemos el momento difícil de David y de Jesús, como ellos clamaron. La pregunta es: ¿a quién estás clamando? ¿Cuál es tu drama? ¿Qué estás experimentando? Hermano y hermana, podemos clamar a Dios. El lamento expresa el dolor que experimentamos y verbaliza nuestras frustraciones. Podemos derramar nuestra alma delante de Dios y decirle todo lo que hay en nuestro corazón, y Dios no se va a ofender. Jesús nos muestra que en el momento más crudo, en el drama de la cruz, Él clamó a su Dios. Y es por esta convicción que el drama de la cruz pasa del clamor a la esperanza con la gloria futura del Rey. Y esta gloria futura se ve en dos movimientos. Primero vemos el compromiso público y segundo la devoción merecida. El compromiso público se ve en los versos 22 y 24. Que estos versos están divididos en tres fases. Primero, proclamación, exhortación y reconocimiento. Esa es la proclamación, verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. La proclamación representa la evidencia más clara y contundente del compromiso público. Y esta proclamación parte primero de una realidad personal. Ahora bien, noten que la proclamación está conectada con el verso 21, donde el salmista hace una solicitud de salvación. Una salvación que al parecer aún no ha sido completada. Y por eso habla en tiempo futuro. Anunciaré y alabaré.
En otras palabras, el compromiso de anunciar y alabar a Dios no depende de haber recibido o no la salvación, sino de la condición de Dios mismo. Así que Dios es digno de ser alabado, yo esté bien o esté mal, yo esté contento o esté triste. Dios se merece proclamación y adoración de mí, independientemente de lo que me esté pasando. El dolor no excluye mi compromiso de alabanza y proclamación a Dios, como tampoco lo hizo Jesús. Jesús, de hecho, en el capítulo 24 nos vemos cómo después de resucitar se encontró con unos discípulos camino a Emaús. Y mientras hablaba decía lo siguiente, Lucas 24, 31, 32, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Noten el poder del Evangelio. Y aquí hay algo clave: la combinación de un proclamador y un escuchador y la palabra de Dios empoderada por el Espíritu Santo hace la transformación de la vida. Es decir, proclamador, escuchador, palabra y Espíritu Santo. Cuando se da esa combinación, hermano y hermana, no son mis elocuencias, no es que yo hable bonito o hable feo, es literalmente el poder del Espíritu Santo en un proclamador con una persona disponible. Cuando hablamos su palabra. No solamente esto, está también la exhortación. Verso 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Noten cómo pasa de lo personal a la proclamación del pueblo. Y esto pasa a un reconocimiento de Dios, que es el versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamó, él oyó. De manera que tenemos el compromiso público de proclamar, exhortar y reconocer la grandeza de Dios. A pesar de la circunstancia, a pesar de la situación difícil, nuestra responsabilidad es servir como instrumentos para la gloria de Dios. De la misma manera que Jesucristo lo hizo, para la voluntad de Dios. Y este compromiso tendrá como resultado una devoción absoluta. Verso 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Es decir, Jesús glorificó a Dios en su muerte y lo evidenció en su obediencia. Y luego no solamente se queda ahí, sino que pasa hasta los confines de la tierra. Versos 26 y 27. Y comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. No solamente van a adorar, sino que Él reinará. Verso 28 y 29. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, y aún el que no puede conservar la vida de su propia alma. Hermanos y hermanas, el drama de la cruz nos lleva a la gloria futura de Cristo, en donde Él gobernará todo el mundo y todos vendrán y adorarán al gran Rey. ¿Cómo se ve eso? Versos 30 y 31, en una adoración eterna. La posteridad les servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. El drama de la cruz revela que Jesús es Rey. ¿Y cómo se comprueba que Jesús es Rey? Con su
resurrección. La resurrección de Jesucristo es la victoria que completa el proceso de su entronamiento. En Efesios capítulo 1, verso 18 dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia, sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La resurrección, hermanos, nos da la garantía del reinado de Jesucristo. El drama de la cruz nos muestra que aún la muerte no pudo retener al gran rey. El dolor no pudo retener al gran rey. El sufrimiento no pudo retener al gran rey. Pero hubo, hermanos y hermanas, una resurrección, que es el sello final de su gobierno, en donde todo el que viva ahora y después tendrá que rendirse ante el resucitado. Permítame concluir. El Salmo 22 nos lleva a recorrer el drama completo de la cruz. Comienza con un grito de abandono, pasa por un sufrimiento espiritual y físico, pero termina con una visión de gloria. En David vemos el lamento de un hombre que sufre, pero en Cristo vemos ese sufrimiento llevado a su máxima expresión, cuando Él cargó con nuestro pecado y soportó la vergüenza de la cruz. Sin embargo, el dolor no fue el final de la historia. El mismo Cristo que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es el mismo Cristo que resucitó y reina hoy. Por eso este salmo nos recuerda que aun cuando atravesamos momentos de silencio, angustia o dolor, podemos clamar a Dios con confianza, sabiendo que el Rey que sufrió es también el Rey que reina, y que el drama de la cruz no termina en la tumba. Hermano, el drama de la cruz termina en gloria. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1, a pesar del sufrimiento, la dificultad, debemos clamar a Dios. El Salmo 22 nos muestra que Dios es nuestro refugio y a quien debemos ir en el momento de dificultad. Número 2, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz nos da la salvación. Jesús sufrió lo indecible por nosotros y con su sufrimiento nos da vida. Y número 3, la gloria de Jesús aún está por verse. ¿Recuerdan la premier que le hablé al principio? Próximamente se va a estar proyectando en todo el mundo el reinado de Jesucristo. Y usted y yo estamos invitados a ver la gloria que aún está por venir. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, tu futuro es sufrir la ira de Dios. Una ira santa que está acumulándose por minutos para caer sobre ti. Y en ese momento querrás clamar a Dios, pero su abandono será eterno. Ya no tendrás opción de salvación. Sin embargo, esto no tiene que ser así.
Porque el drama de la cruz, Jesús te dice, entregué mi vida por ti, morí por ti, para que no tengas que sufrir la ira de Dios. Pero no solamente hice eso, resucité para mi gloria, pero para tu garantía. Resucité para ser exaltado, pero eso te da garantía. ¿De qué? De que un día, aquel día, ese día, Cristo volverá. ¿Aceptas el sacrificio de Jesucristo o lo rechazas? ¿Vienes a Cristo o rechazas a Jesucristo? Si ya estás en la fe, el drama de la cruz nos recuerda una gracia inmerecida que hemos recibido. Pero al mismo tiempo nos da una victoria futura de la gloria de Jesús, que resucitó de entre los muertos y volverá para reinar por toda la eternidad. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios Todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, porque tú experimentaste el drama de la cruz por mí. Gracias porque mi pecado aborrecible, mi pecado que es horrendo ante tus ojos, tú lo tomaste en tu cuerpo, oh Señor, y lo sacrificaste ante Dios por mí. Padre, yo te pido que tú extiendas tu mano de gracia a aquella persona que está aquí, que necesita de ti. Padre, que tu Espíritu Santo convenza a esa persona que necesita venir a tus pies. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús ellos vean el drama de la cruz, la salvación disponible para ellos. Y a mis hermanos, Señor, te pido que les llenes de tu gracia. Que ellos sientan, oh Dios, el milagro que han recibido. El milagro de la cruz, que termine en la resurrección. Y hoy celebramos, oh Dios, que tú resucitaste, que la cruz no te pudo detener, que la tumba no te pudo contener, y que tú, Señor, resucitaste con gloria y honra. Y tu resurrección es para tu gloria, pero para nuestra garantía de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.